Queridos amigos y hermanos, gracias por continuar en esta mañana a través de este medio. Es un gozo como cada domingo poder reunirnos juntos en este lugar para adorar a nuestro Dios y juntos también aprender de su palabra. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hoy queremos continuar adelante estudiando la palabra del Señor. Hemos venido ya hace algunos domingos estudiando el capítulo 8 de Romanos. No cabe duda que el libro de Romanos y este capítulo es vital para comprender quiénes somos en Cristo, quiénes somos los creyentes, los cristianos en Cristo Jesús. Así que en esta mañana yo quiero animarte a que vayas conmigo una vez más al capítulo 8 de Romanos, y hoy vamos a estudiar los versículos del número 29 al 31. Si tú tienes Biblia, puedes ir conmigo en este momento y vamos a leerlos en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 31 nos dicen de la siguiente manera. La palabra del Señor dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es palabra del Señor. Te invito a que juntos oremos al Señor y pidamos que Él nos dirija en esta mañana. Padre, gracias te damos, porque hoy valoramos tanto, Señor, el privilegio que tú nos das de reunirnos juntos para escudriñar tu palabra. Todos necesitamos de ti, Señor. No hay nadie que pueda decir que ya lo ha alcanzado todo, porque mientras estemos acá en la tierra, queremos conocerte más, queremos escudriñarte más, Señor, y saber cómo tú piensas. Y esas respuestas las tenemos, Señor, en la palabra, la santa palabra que nos has dejado. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a poder comprender, Señor, estas profundidades de la Biblia que nos ayudan a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, porque nuestra meta, Señor, mientras estemos acá, es cada día parecernos más a ti. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en esta mañana. Nos ponemos todos en tus manos. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén y amén. No sé a cuántos de ustedes les gusta la lluvia. Hay momentos en los cuales la lluvia puede ser muy agradable, pero quizás hay otros momentos en los que la lluvia es incómoda o ha sido incómoda, y quizás tú pensaste en alguna oportunidad cuando la lluvia ha sido incómoda para ti, porque no es lo mismo ver la lluvia caer desde la habitación de tu casa en una tarde fría tomando una taza de chocolate y disfrutando el paisaje. No es lo mismo ver la lluvia desde esa perspectiva. Es muy diferente si la lluvia te sorprende cuando vas caminando en plena ciudad sin una sombrilla, sin un paraguas, sin nada que te cubra, y de repente cae un aguacero sobre ti tan grande que quizás te deja literalmente estilando. Y si el clima es frío, pues estoy seguro que no disfrutarás un momento como ese. La perspectiva de ver la lluvia entonces puede ser muy diferente según la circunstancia en la que nos encontremos. Y eso me hace pensar en esta mañana que hay lugares en donde la lluvia hace literalmente estragos. En esta semana, no sé si tú has escuchado las noticias, pero en varios estados como Michigan y Ohio han habido lluvias tan fuertes, tan torrenciales, que tristemente han causado inundaciones en muchos lugares. Y hay personas que el día de hoy no están solamente lidiando con la situación de este virus que nos está afectando, pero también quizás en uno de estos días encontraron su casa totalmente inundada. Es algo triste y difícil a aquellos que tienen que
enfrentar o están enfrentando aún el día de hoy este tipo de situaciones. Pero amados hermanos y amigos, hay un lugar en donde la lluvia, por más fuerte que sea, no es tan determinante. ¿Sabes dónde es eso? Es en el mar, en el océano. Por más grande que sea un aguacero, el mar, el océano es tan grande que siempre va a contener los aguaceros, las lluvias muy fuertes, porque la naturaleza del océano es agua, está formada por agua. Y el agua del cielo, la lluvia al caer solamente viene y se funde junto al agua del mar y se convierte inmediatamente en parte del mismo mar, del mismo océano. Y digo esto porque me gustaría que en esta mañana utilicemos esta ilustración para que pensemos y veamos lo que encontramos en estos versículos de los cuales Pablo nos habla en esta mañana. Porque tal y como vimos el domingo anterior a los que nos estuvieron viendo hace 8 días, a los creyentes, dice Pablo en Romanos 8:28, y ese fue el tema del domingo anterior, a los cristianos todas las cosas les ayudan para bien. Y hemos visto que a los creyentes Pablo los describe hasta el versículo 28 que ya vimos de dos maneras. Los creyentes, Pablo nos dice que son los que aman a Dios, y también él dice que son aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Ya en el versículo 29, Pablo los describió como los que son conocidos por el Señor. Iniciamos leyendo en esta mañana cuando Pablo dice a los que antes conoció. Además dice también los que fueron predestinados por el Señor. Así que en estos dos versículos 28 y 29 encontramos 4 cosas de los cristianos. Las voy a repetir. Primero, son descritos como, los creyentes son descritos como los que aman a Dios. Número 2, los llamados conforme al propósito de Dios. Número 3, son los conocidos por Él, y también son aquellos a los cuales Dios ha predestinado. Es por eso que yo quiero que en esta mañana unamos ambas enseñanzas, lo que vimos la semana anterior con lo que veremos en estos versículos. Pablo dice: todas las cosas que le pasan al cristiano ayudan para bien, porque estas cosas son parte de una obra mucho mayor, que es la salvación. Déjeme explicarlo de esta manera. La salvación de Dios es tan vasta, tan grande, es eterna, que absolutamente nada la puede superar. Y todas las cosas que nos sucedan durante nuestra existencia acá en la tierra, es imposible que interrumpan, que alteren o que detengan lo que Dios ya ha establecido para cada uno de sus hijos. Ningún problema, ningún pecado, ninguna obra del enemigo pueden interrumpir lo que Dios hace y continúa haciendo cada día en la vida de un creyente. Al contrario, todo eso solamente sirve como un instrumento de Dios para llevar el propósito, el gran propósito de la salvación en nuestras vidas. Así que, utilizando este ejemplo del mar, podemos decir que la lluvia que cae en el mar, por más fuerte, por más abundante que sea, cuando llega al mar, en ese punto exacto en el que toca el mar, se funde. Y ya dijimos que se mezcla inmediatamente con el océano. Es decir, la lluvia, por más persistente que sea, queda contenida ante la grandeza, ante lo hermoso y lo majestuoso que es el mar, e inmediatamente pasa a formar parte del mismo mar.
Amados hermanos, asimismo en la salvación, la gracia de Dios en Cristo, los sabios propósitos de Dios son como el gran océano, grande y vasto, imponente, que aunque recibe las aflicciones y dificultades diarias, no se altera ni se interrumpe. Y las aflicciones vienen a formar parte de algo más grande, que es ese perfecto propósito de la salvación en nuestras vidas. Así como las aguas de la lluvia quedan contenidas e integradas dentro de ese vasto e imponente océano, asimismo las aflicciones quedan contenidas, quedan integradas dentro de algo más grande y vasto, que es la salvación de Dios. Y es este pensamiento de la salvación, de algo tan grande, lo que llevan a Pablo en estos siguientes versículos a hacer una descripción de cómo Dios salva y cómo tu salvación y mi salvación es algo que Pablo describe como seguro en las manos de Dios. Entonces, podemos decir que la salvación es la acción de Dios, una acción segura y completa de principio a fin. Y a este versículo 30, el cual estamos estudiando, parte de nuestro pasaje en esta mañana, a este versículo 30 se le ha conocido a lo largo de la historia como la cadena de oro de la salvación. Charles Spurgeon, el famoso predicador y pastor inglés de los años 1800, la llamaba de esa manera, la cadena dorada de la salvación. Y en esta cadena de 4 elementos, Pablo dice: a los que Dios predestina, a esos mismos llama, y a los que Dios llama, a esos mismos justifica, y a los que Dios justifica, a esos mismos glorifica. Y eso es lo que veremos en estos siguientes minutos. Vaya conmigo, te invito a que vayas conmigo al versículo 30, que ya leímos en esta mañana. Romanos 8:30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero quiero que vayamos un versículo atrás, porque yo creo que la explicación del primer elemento de esta cadena dorada, que es la predestinación, se encuentra en el versículo 29. Léalo conmigo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero que dice Pablo es: conoció. A los que antes conoció. Y yo le animo a que vaya siguiéndome en esta cadena dorada de la salvación. Y esta idea de conoció es una idea ubicada en un lugar del tiempo. Nos habla de tiempo pasado, pero además es una idea relacional. Hay 2 elementos, hay una idea del tiempo y una idea de relación, es algo relacional. Nos habla de tiempo porque ese conocer comienza aún antes de nuestra existencia. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, también lo podríamos definir a los que conoció con anticipación, o es un conocimiento previo. ¿Cuándo sucedió esto? Y la respuesta es la siguiente: antes de que tú y yo naciéramos, antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía por nombre, por apellido, te conocía perfectamente. Pero dije que aparte de ser una idea que tiene que ver con el tiempo, es una idea relacional, porque Dios conoció a cada creyente, te conoció a ti y a mí de una manera íntima, de una manera personal, tan personal que vino a ser salvífica, trajo salvación para nuestras vidas. No es un conocimiento mental, no fue solamente algo teórico, más bien un conocimiento de Dios hacia ti de una manera personal, algo que involucra amor, algo que involucra intimidad, algo que
involucra afecto. Quiero leerles o hablar sobre lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Ahí en Jeremías 1:5 el Señor le dijo a Jeremías: antes de que yo te formase, yo te conocí. Y está aquí expresando básicamente la misma idea de la cual Pablo nos habla hoy en Romanos. Así le dice Dios al profeta Jeremías: antes de que yo te formase, yo te conocí. Esta idea involucra amor, porque algo de eso el Señor también le dijo a Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio 7 versículos 6-8, el Señor, si usted lo lee, ahí el Señor le dice a su pueblo, le dice a Israel: yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran el pueblo más grande o el más especial. Pero lo que Dios estaba tratando de decirles era: en ustedes mismos, como pueblo judío, como el pueblo de Israel, no había nada que me moviera a mí a amarlos porque eran una quizás raza especial o un pueblo mejor o más importante que otros. No, nada de eso. Pero el Señor dice: yo los escogí porque yo decidí amarlos. En otras palabras, la causa de la elección del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios estaba en Dios mismo. A Dios le plació escogerlos a ellos. El amor de Dios fue la causa que lo movió a amar a ese pueblo. No fue algo inherente o especial en los judíos como tal. Ellos eran otro pueblo más, pero el Señor en su amor decidió escogerlos a ellos como su pueblo. Y es importante entender entonces, además, que la palabra conocer en el Nuevo Testamento tiene una implicación de relación íntima entre esposo y esposa. A eso se refiere, a una relación íntima, esta palabra en el Nuevo Testamento. Así que, amados hermanos y amigos, lo primero que vemos en esta cadena es que fuimos conocidos, usted y yo, de manera personal e íntima por nuestro Creador. Dios nos conoció, Dios nos amó, es decir, hemos sido amados por Dios. Si usted es de Cristo, usted fue amado por Dios aún antes de que usted estuviera en el vientre de su madre. ¿No es esto algo increíble? Antes de que tú nacieras, el Señor ya te había amado, ya te había conocido. Pero la cadena no termina ahí. Dice el versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para el propósito de ser como Cristo. ¿Qué significa ser predestinado? Podríamos definir que ser predestinado es la acción de Dios de escoger pecadores para salvarlos según su propósito. Para decirlo de otra manera, Dios elige pecadores. A eso le conocemos como la elección. Y Dios los elige con un propósito. A eso le podemos llamar la predestinación. La pregunta es: ¿cuál es el propósito? Y el texto dice que Él nos ha escogido con el propósito de hacernos como Cristo. Entonces, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la bendición y lo que podemos comprender en esta mañana. La semana pasada hablamos y dijimos que cuando Dios nos escoge para salvación, desde ese momento Él ya tenía una cosa en mente y la continúa teniendo el día de hoy. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es con el propósito de que nosotros, tú y yo, seamos cada día más como Cristo es, hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Dios persigue para sus hijos: formar nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros y hacernos como Él. De esto también Pablo le habla a los Gálatas cuando les dice: hijitos míos, dice Gálatas 4:19,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el propósito de Pablo con los hermanos de Gálatas? Era que ellos crecieran y cada día se parecieran más a la imagen de Cristo. De eso se trata, ser predestinados. Hemos sido escogidos para el propósito de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero nuestro texto dice ahora, al final del versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí Pablo nos muestra a Cristo como nuestro hermano mayor. Cristo es el único hijo que es completamente del agrado del Padre. Y Él quiere tener hijos, el Señor, el Padre quiere tener hijos que seamos como su hijo mayor. Es más, en el libro de Hebreos se nos dice que Cristo es nuestro hermano. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Está hablando de nosotros, los que hemos creído en Él como Salvador. Cristo es como el hermano mayor. Los cristianos somos hijos de Dios que nos estamos pareciendo cada día más al Hijo de Dios, al Hijo perfecto, a Jesucristo. Así que Dios hace a los creyentes sus hijos para que sean como su Hijo perfecto es. Escuche lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y escuche lo que dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que vemos claramente el tiempo, como Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No fue ayer ni antier, sino fue hace millones de años. Y el propósito ya estaba establecido. Dice, ser santos delante de Él. Una vez más, es decir, ser como Cristo. Y sigue diciendo Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué significa en nuestro pasaje de Romanos a los que predestinó, como dice Pablo? Quiere decir que Dios nos conoce desde antes de nuestra existencia en la tierra, y Él nos ama tal y como tú y yo somos. No es el propósito dejarnos así, es transformarnos a la imagen de Cristo. Pero aquí hay un punto importante que hay que aclararlo, porque algunos dicen que Dios conocía ya que un día tú ibas a ir a una iglesia y que ibas a escuchar el evangelio, y que Él sabía que tú ibas a decir: yo sí quiero seguir a Cristo, yo quiero aceptarle en mi corazón. Y porque Él lo sabía y Él ya lo había visto, entonces Él después de eso te escogió. Pero en realidad, si ese fuera el caso, Pablo estaría utilizando términos completamente equivocados, porque entonces no sería Dios quien escoge, sino el hombre quien escoge a Dios. Entonces todo el peso, toda la responsabilidad y el crédito recaería sobre el hombre. Además, ¿cómo un hombre o una mujer puede decir que sí al llamado del evangelio si la palabra del Señor dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y es imposible que un muerto resucite a otro muerto. ¿A quiénes es entonces que Dios les da vida? Y la respuesta es la que Pablo nos dice: a los que antes conoció y los predestinó. Así que Dios nos conoce desde antes de nuestra existencia terrenal, nos ama, hemos sido objetos de su amor y nos escoge con el propósito de que seamos como Cristo. Eso es la predestinación. Vamos a otro elemento. Versículo 30 dice: pero a estos también llamó. Y esta palabra de a estos también llamó, este es el llamamiento a la salvación que Dios nos hace mediante la predicación del evangelio. Esto de llamó
A diferencia de la predestinación, sucede en el tiempo presente mientras tú estás hoy en esta tierra, en tu vida terrenal, mientras estamos acá viviendo este tiempo. Pero es importante decir que este llamamiento para los escogidos es un llamado seguro, es un llamado que siempre ha logrado y logra su objetivo. No es un llamado para ver si alguien responde. Aquí se refiere al llamamiento por medio del cual Dios mismo nos atrae y nos convierte, nos llama con sus cuerdas de amor, que son irresistibles. Eso es lo que le conocemos como la gracia irresistible. Es un llamamiento decisivo. Los antiguos le llamaban a este llamamiento como un llamamiento eficaz, porque el Señor no falla. Por eso Pablo describe a los creyentes como los llamados. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 les llama así, pero también lo dice, y Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1:9, y acá él describe a la salvación como un llamamiento seguro. Escuche lo que Pablo le dice a Timoteo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es decir, Dios era imposible que viera algo bueno en ti o en mí. No vio nada bueno en nosotros. Él nos amó porque Él quiso amarnos y nos llamó. Dice Pablo a Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escuche cuándo, y aquí está una vez más el mismo concepto, la misma idea. Dice, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando él dice a los que llamó, es una referencia al llamamiento a salvación que Dios nos hace. Un llamamiento aquí en nuestra vida terrenal, es un llamamiento por medio de la predicación del evangelio. Cuando tú fuiste tocado por el Espíritu de Dios y tú decidiste hacer al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, fue porque sentiste ese llamado precioso, seguro y eficaz de parte de Dios para tu vida. Quizás alguien hoy está recibiendo ese llamado de Dios. Pero el texto nos continúa diciendo, regresando a Romanos, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, al ser llamados, los escogidos responden de tal manera que el Señor entonces nos justifica. Los que han sido predestinados para salvación responden en arrepentimiento y fe, y Dios entonces nos ha declarado justos. Aquellos que estaban condenados por sus delitos y pecados son declarados justos, es decir, hemos sido justificados por Dios. ¿Cuándo hemos sido tú y yo justificados? Un día, el día que decidimos responder a ese llamado, respondimos con fe al llamado del evangelio y Dios nos justifica por fe. La fe es lo único que tú hacemos en todo este regalo de la salvación: responder con fe, creer en Jesús y aceptar ese llamado de parte de Dios. Es nuestra respuesta. Pero Dios nos justifica al contar a nuestro favor la justicia perfecta de Jesucristo. Eso es justificación y lo podríamos definir de esta manera: Dios cuenta a nuestro favor la justicia perfecta de su Hijo y castiga nuestro pecado, pero no en nosotros, sino ya lo castigó en Cristo, en la cruz del Calvario. Porque debemos entender una cosa: un Dios justo jamás podrá dejar de castigar la maldad, porque ese es uno de sus atributos. Dios es justo, Él es justicia, y el precio de nuestro pecado debería de haber sido pagado. Pero gracias a Dios que no fue cobrado a nuestra cuenta, porque Cristo lo llevó, y en la cruz no solo se mostró misericordia, también en la cruz se mostró justicia, porque alguien pagó el castigo que tú y yo
deberíamos de haber pagado, pero no fuimos nosotros, gracias a Dios. Cristo dio su vida en amor por cada uno de nosotros, porque Él salva pecadores sin pasar por alto su pecado. Dios castiga justamente, pero tus pecados y mis pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Y esto, amados hermanos y amigos, es lo que conocemos como la gloriosa doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe. Es decir, nuestros pecados son perdonados y se nos cuenta, a tu cuenta y a mi cuenta, la justicia de Dios. Ahora, por lo que Él hizo, nosotros somos llamados justos, porque en Cristo hemos sido justificados. Por eso Pablo decía: ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 1:8. Además, Pablo dice: al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado. Eso está en 2 de Corintios 5, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Es decir, a Cristo, que no conoció pecado porque fue perfecto, Él fue tratado como tú y yo merecíamos ser tratados, como pecadores. Él fue tratado como un pecador y pagó el precio que nosotros debíamos pagar, para que a través de ese pago nosotros seamos llamados justos en Cristo. No sé si a ti te da eso una sensación de gratitud en tu corazón por cuán grande sacrificio y cuán grande amor que Él decidió justificarnos. Filipenses 3:9, escuche lo que dice este versículo y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. En otras palabras, en este mundo nadie se salvará por medio de obediencia humana, por medio de méritos propios, por medio de hacer algo para ganarse el favor de Dios. Eso es lo que dicen todas las religiones. Pero tú y yo hoy no creemos en ninguna religión. Creemos en la salvación por gracia, a través de la fe que tú y yo hemos tenido. Es solo una justicia perfecta la que Dios y la que la corte celestial acepta. Y esa justicia no es tu justicia ni mi justicia. Jesús la ganó con su vida, muerte y resurrección para hacernos justos a ti y a mí. Esa es la justificación. Por eso dice: a los que llamó también justificó. Pero el texto sigue diciendo: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es la entrega de cuerpos glorificados que los creyentes recibirán el día de su resurrección. Son cuerpos como el que Cristo tuvo después de resucitar. Por eso son cuerpos nuevos, cuerpos libres de corrupción. Ya no estaremos luchando con este cuerpo que envejece, con este cuerpo que se contagia de muchos virus, con este cuerpo que cada día se enferma, que falla. Tendremos y tenemos aquí la promesa de que un día seremos glorificados con cuerpos nuevos. Esa es la promesa de la glorificación. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo sujeto a la humillación del pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo que Cristo nos presentó después de haber resucitado. Eso es la glorificación y es la última etapa de nuestra salvación. En otras palabras, nuestra santificación, que dura toda nuestra vida, porque estamos cada día queriendo ser más como Cristo, se complementará el día que nuestros cuerpos sean glorificados. Aquel día cuando Cristo venga por su iglesia, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los que aún estemos vivos seremos levantados con Él. Así que yo quiero leer, ya estoy llegando a la parte final, todo el texto del cual hemos hablado hoy sobre esta gloriosa y hermosa cadena
cadena dorada de la salvación. Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena de oro, la cadena dorada de la salvación. Quiero finalmente hacer algunas observaciones importantes para terminar este mensaje en esta mañana. Número 1, el énfasis de este versículo 30 que nos habla de esta cadena es el principio y el final de la salvación. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque algunos aspectos quizás o etapas de la salvación no se mencionan en este verso. ¿Por qué? Porque la meta de Pablo es mencionar la salvación en su dibujo o en su pintura total, de principio a fin. Por ejemplo, Pablo no menciona acá la santificación, que es una etapa de nuestra salvación. Tampoco menciona nuestra unión con Cristo ni el sello del Espíritu Santo. Y eso no significa que eso no sea parte de nuestra salvación. Claro que lo es, pero lo que vemos acá es que el interés de Pablo en este pasaje no es mostrar todos los pasos, todos los aspectos de la salvación, sino Él quiso y quiere demostrarnos el principio y el fin de toda la hermosa imagen del océano que es la salvación de Dios. Y Él quiere dejarnos una cosa clara el día de hoy. Y Él quiere decirnos: lo que Dios empieza, Él siempre lo termina. Jesús y el Señor nunca dejan nada a medias. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el mismo sentir y el mismo enfoque que Pablo quiere darle a este pasaje. Y lo que Pablo establece y nos muestra en Romanos es que la salvación empieza en la eternidad pasada con nuestra predestinación y termina en la eternidad futura con nuestra glorificación, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. La segunda observación que quiero hacer rápidamente es la siguiente: Dios es el autor de nuestra salvación. Pablo presenta a Dios planeando nuestra redención, presenta a Dios conociéndonos, amándonos, predestinándonos, llamándonos, justificándonos y glorificándonos. Dios es el protagonista de nuestra salvación. Tú y yo somos solamente beneficiarios de esa salvación. Lo único que hemos hecho es creer con fe. Esa es nuestra respuesta al llamado. Pero la salvación comienza con el Señor. Por último, quiero enfatizar lo siguiente: creemos firmemente, según este pasaje y otros pasajes, que la Biblia nos muestra que la salvación es un regalo tan grande, que es un regalo que es seguro. La salvación no se pierde, está asegurada. Si usted piensa que la salvación se pierde, yo creo que es bueno practicar y leer una vez más Romanos 8:30 y preguntarnos: si Dios predestina a 100 personas, ¿a cuántos llama? Seguramente a 100. Y si Dios llama a 100, ¿a cuántos justifica? A 100. Y si Dios justifica a 100, ¿a cuántos glorificará? Y la respuesta es a 100. Y no es porque dentro de estos 100 haya mucha fe o haya mucha determinación para alcanzar la salvación, sencillamente porque Dios aseguró la salvación en la eternidad y Dios se asegura que llegue hasta el día de su glorificación. Así que la salvación está asegurada de principio a fin para los escogidos, y a eso le conocemos como la seguridad de la salvación. Quiero que ponga mucha atención, y ya estoy en la parte final, el capítulo 10 de San Juan, versículo 27. Acerca de esta seguridad de la salvación, Juan dice de la siguiente manera en el capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Jesús hablando. ¿Quiénes oyen su voz? Sus ovejas. Y dice el Señor: y yo las conozco y me siguen, y yo les doy
vida eterna. ¿Qué les da el Señor? Vida eterna, es decir, salvación. Y vea lo que sigue. Jesús hablando dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y como si faltase algo que añadir a eso, el versículo 29. Si usted quiere buscar este pasaje, está en San Juan 10, 27 al 29. El versículo 29 termina diciendo, escucha esto: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Será segura la salvación? Yo estoy convencido que lo es. Si usted es de Cristo, el Señor lo ayudará a permanecer fiel. Claro, necesitamos perseverar, pero esa es una evidencia de que hemos sido salvos y escogidos de parte de Dios cuando continuamos, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, caminando, no viendo hacia atrás, no poniendo la mano en nuestro arado y viendo hacia atrás, sino siempre hacia adelante, sabiendo que somos hijos del Señor. Pero de que la salvación es segura, amado hermano, amado amigo, lo es, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. ¿Por qué entonces un cristiano no pierde su salvación? Porque es Dios mismo quien la asegura. Ciertamente hemos sido llamados a perseverar, por supuesto, como también el cristiano ha sido llamado a creer, pero es Dios quien aún nos da la fe para creer, porque su palabra dice que la fe no es un don nuestro, sino es un regalo de Dios. Un comentarista dice al respecto: la salvación es la acción definitiva de Dios, es una acción segura y una acción decisiva. Por eso, amados hermanos, amados amigos, no estoy diciendo que nuestra vida sea fácil. Por supuesto que no lo es. La vida no es fácil. Para el creyente, quizás hoy mismo muchos que nos ven en esta mañana están atravesando por situaciones bastante complicadas, de muchas índoles, de muchas maneras, momentos difíciles. Pero yo te digo esto en esta mañana: nuestras tribulaciones, nuestras luchas, todo lo que nos hace sufrir, visto desde la perspectiva de Dios, todo esto será estimado como leve y momentáneo, pruebas leves y momentáneas, y ninguna dificultad que te toque atravesar o estés atravesando hoy impedirá que Cristo cumpla su propósito en ti, porque lo que tenemos y somos en Cristo es tan, pero tan grande, que empezó en la eternidad y finalizará en la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu problema, por más grande que parezca el día de hoy, aunque sientas que tu aflicción es demasiado extensa, realmente yo te digo y creo firmemente que comparado con el océano del regalo tan grande que es la salvación, es solamente una lluvia pasajera, que aunque tú la sientas como la tempestad más grande, cuando se funda en la vastedad, en lo grandioso del océano del regalo de la salvación, no será nada, porque tú estarás seguro, no solamente acá, pero por el resto de la eternidad, en los brazos de aquel que te ha llamado y te ha amado con amor eterno. Hay mucha gente preocupada hoy, mucha gente que aún quizás hoy está preocupada por contagiarse de este virus del COVID-19 que nos está afectando literalmente en todo el mundo. Pero amado hermano y amigo, no olvides hoy que Dios ya te conocía aún antes de que tú nacieras, y ya había decretado un plan perfecto para tu vida, incluyendo el día en que tú nacieras del vientre de tu madre, e incluyendo también el día que tú irás a la presencia del Señor. Nadie de nosotros lo sabemos, pero el Señor ya lo sabía antes de que tú nacieras. Y no depende ese día de cuándo nos iremos de este mundo. No depende de un microbio, no depende de un virus. Depende única y exclusivamente de la perfecta, buena y preciosa
voluntad de Dios. Así que mi deseo, amado amigo, hermano que nos escuchas y nos ves en esta mañana, a raíz de estos gloriosos versículos que hemos estudiado, espero que podamos todos descansar en el Señor, porque el Dios que te predestinó antes de nacer, es el mismo que ha prometido glorificarte hasta la eternidad. Quizás hay alguien que nos escucha el día de hoy y que no puede hacer propias estas verdades porque aún no ha sido justificado, porque no ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero muy probablemente haya alguien hoy que durante estos minutos Dios mismo, el Espíritu Santo, ha tocado su corazón de una manera tan fuerte que ha sentido ese llamado. Y te has dado cuenta que Dios ya te está llamando. No solamente desde hoy, sino antes de que tú nacieras, Él ya te había llamado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ante ese llamado? El Señor te dice, si tan solamente crees en mí, reconoces que eres un pecador o una pecadora, y crees que yo morí, dice el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, para pagar el castigo que tú debías pagar, y entonces tú crees en mí como único y suficiente Salvador, tú podrás ser justificado. Y si tú te apropias de esa verdad y le clamas al Señor de tu corazón y de tu boca y le dices, Señor, yo quiero que tú seas de hoy en adelante mi único y suficiente Salvador, tú podrás venir a ser parte de esa gloriosa cadena dorada de la salvación. Y las mismas promesas que hemos hablado hoy serán para ti reales y verdaderas, y podrás ahora vivir descansando que tu vida tiene un propósito y que un día serás glorificado con todos aquellos que has creído. Así que yo te animo a que, si el Señor ha hablado a tu corazón, también tú puedas decirle, Señor, yo quiero creer en ti. Vamos a orar juntos y pedirle al Señor que Él nos ayude, aquellos que ya hemos creído, a permanecer firmes y fuertes, descansando y confiando en nuestro buen Dios, especialmente en estos tiempos difíciles. Amado hermano, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y si tú no has creído, pero el Señor ha hablado a tu corazón, ora con nosotros. También el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás, y yo te animo a que juntos le demos gracias al Señor por este regalo glorioso, inmenso, vasto, que es la salvación perfecta para nuestras almas. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos gozamos, Señor, escudriñando estas verdades que son como un aliento fresco para nuestras vidas, Señor. Son como alimento fresco, son como agua fresca de las cuales podemos beber y que llenan lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos que ya hemos creído en ti, ayúdanos, Señor, a nunca olvidar y a recordar cada día cuán grande ha sido este regalo de la salvación, porque tú nos has escogido, nos predestinaste, nos llamaste, respondimos y nos justificaste, y un día seremos glorificados cuando nos lleves a tu presencia. Pero también, Señor, hoy queremos orar por aquellos que aún no te conocen, pero que, Señor, a través de esta palabra, de estos versículos, tú has hablado a sus corazones. Que aquellos, Señor, que hoy han recibido este mensaje de parte de Dios para sus vidas, puedan responder con fe y digan, Señor, yo me arrepiento de lo que yo he hecho y quiero creer en ti, porque entiendo que tú pagaste el precio y que tú moriste y resucitaste en aquella cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y que entonces, Señor, puedan venir también a ser parte de nuestra familia como hermanos en la fe, porque somos hermanos porque hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Haz lo que tú tengas que hacer. En el nombre de Jesús te damos infinitamente gracias. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por escucharnos en esta mañana de día domingo. Es un gozo y un privilegio compartir juntos la palabra del Señor. Yo sé que el Señor continúa hablando a nuestros corazones. Si alguien de las personas que nos está viendo ahora por cualquier medio ha hecho esta decisión de creer en Jesucristo, y tú quieres no solamente quedarte ahí, sino empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, y quieres ser discipulado, quieres más aprender y quieres ser parte de una comunidad de fe,
Yo te animo a que nos escribas ahí donde tú estás, por el medio que estás viendo esta transmisión, que nos mandes un mensaje, ya sea en comentarios o privado, o que nos llames al número de nuestra iglesia, este número que aparece en pantalla ahora mismo, y con muchísimo gusto queremos comunicarnos contigo para que no camines solo esta jornada de de crecer y caminar como hijos del Señor, sino que te unas a un grupo de personas que amamos al Señor y queremos ayudarte a crecer en la fe. Comunícate con nosotros, queremos saber de ti. Gracias, y gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga el día de hoy, y gracias por estar ahí presentes.